Muchas bendiciones, hermanos. A ver si me escucho perfectamente. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Gracias para todos y cada uno de ustedes que en esta noche se están conectando. También estamos por YouTube, Iglesia, ahí nos encuentras, Casa de Jesús. Te puedes conectar con nosotros, puedes ver todas las ministraciones que están pasando por Face y algunas otras que están en YouTube. Iglesia, tienes que compartir esto en el poderoso nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos que están conectando. Saludos y muy fuertes a todos los hermanos de Texas que siempre están al pendiente. A toda la familia de hermanos en Texas, que muy prontamente vamos a ver Casa de Jesús en Texas. Lo vamos a ver, iglesia. Estamos orando porque el Señor seguro está levantando por ahí a sus siervos. Así es que, hermano, bendiciones, conéctate. En esta noche hay palabra. Tú puedes ver el título el día de hoy, que es una instrucción, una novia. Y hoy vamos a hablar del compromiso. Hoy vamos a hablar efectivamente si la iglesia pasa por tribulación o no pasa por tribulación, porque muchos el día de hoy, cuando el Dios Todopoderoso habla de las 10 vírgenes, es una de las que ya están preparadas, no solamente para irse, sino estar atentas y guardar su palabra para el tiempo de la tribulación, que el Señor los guarde. La palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y una de las cosas con las cuales el Señor va a guardarnos en la prueba que ha de venir sobre el mundo entero es aquellos que guardan su palabra. Y hoy vamos a ver de lo que se refiere, de lo que está hablando la palabra del Dios Todopoderoso, cuando nosotros vemos que dice el que guarde mi palabra. Y hoy vamos a ver que una de las cosas de la novia y los que no son la novia, porque muchos de nosotros no sabemos, debemos que saber, que en una fiesta están los novios y están los invitados. Y déjame decirte que la diferencia de los novios a los invitados, todos somos y vamos a entrar al cielo por gracia. Todos aquellos que guarden su palabra, claro, los que no guardan su palabra no. Todos aquellos que guarden su palabra vamos a entrar al cielo todos por gracia, porque todos tenemos la gracia del Dios Todopoderoso. Pero hay algunas personas que van a pasar solamente por mucha misericordia, más los hijos de Dios. Y la novia va a pasar por aquellos que están en el pacto, por aquellos que guardan el pacto. Y ese es el momento de la prueba, donde la novia en estos tiempos va a ser probada. Y muchos del día de hoy están enseñando la pretribulación. La pretribulación son aquellos que no van a entrar según a la tribulación, pero creo que ya se equivocaron. Muchos de nuestros antecesores que estuvieron predicando sobre la pretribulación, creo que se han equivocado y ya se equivocaron, porque si no, entonces mi Señor Jesucristo ya vino y todos nosotros ya nos quedamos. Entonces la palabra pretribulación la vamos a predicar el día de hoy y la vamos a descartar, porque la palabra pretribulación es ser liberado o libertado o ser llevado antes de la tribulación. Y nosotros estamos viendo que estamos en tribulación. Entonces muchas de esas enseñanzas el día de hoy vamos a estar quitando, porque mucha iglesia el día de hoy, una está siendo muy pasiva y está durmiéndose, y la otra está creyendo en un evangelio del cual mi Señor Jesucristo nunca dejó. Por eso el día de hoy se ha perdido el temor a Jehová, porque se ha perdido la palabra de Dios, se ha perdido la palabra Torah, se ha perdido la palabra pacto, y el pueblo de Dios se está apartando y está viviendo en una gracia, pero no en la gracia de Dios. Han sobrepasado la gracia para entrar al libertinaje. Muchos el día de hoy por eso no atienden a la palabra de Dios urgentemente. Muchos el día de hoy han perdido el temor a Jehová por la misma instrucción, porque los mismos pastores que nosotros somos levantados es para llevarles al temor al Dios Todopoderoso. Lo dice muy claramente la palabra de Dios. Los pastores, iglesia, son para mantener al rebaño dentro de lo que es el corral, como dice el Dios Todopoderoso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las cosas que Jesús, cuando resucitó al tercer día, y nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios, Jesús aparece a los apóstoles como aparece a otras personas, y Jesús no aparece con la misma imagen física, sino aparece con otra imagen física. Entonces cuando Jesús habla, los apóstoles le reconocen por la palabra, no la reconocen por la imagen física, sino por la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces muchos hermanos cristianos el día de hoy se están identificando por lo material, por lo que los ojos ven, pero no por la palabra, porque la palabra muchas veces están tratando de ellos tomar una palabra que no es la de Cristo. El mismo Pedro dijo: dura palabra es esta, ¿quién la ha de soportar? Y estamos viendo que el día de hoy la palabra de Dios se ha predicado de otra manera. No se ha predicado como Jesús la predicaba, porque el mismo Pedro, y lo vuelvo a repetir, Pedro mismo dijo dura palabra, no dice suave palabra, sino la palabra de Dios dice dura palabra es esta, ¿quién la ha de soportar? Y una de las cosas que la iglesia está perdiendo, por eso muchos se van a perder el rapto, porque no han llevado. El mismo Señor dijo: fórzalos a entrar, o sea, presiónalos a entrar. Y con la palabra de Dios, si nosotros no metemos presión a la iglesia en estos momentos que son del último tiempo, estamos viendo no solamente la
la explosión que vimos, sino ahorita en el mismo Dubái ha habido explosiones. En el mismo Estados Unidos se ha levantado otra vez nuevamente el fuego, se están prendiendo nuevamente bosques. Estamos viendo la tribulación como nunca antes había existido, de acuerdo al libro de Daniel, como lo dice en el capítulo 12, que iba a venir una tribulación y un dolor y una angustia como nunca antes había existido. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Y si tú no estás preparado, entonces, hermano, no vas a notar cuándo Jesús va a venir, no vas a notar cuándo Jesús va a entrar. La palabra de Dios muestra que nuestro Señor Jesucristo estaba reprendiendo a los fariseos, estaba reprendiendo a la misma iglesia, porque dice: ustedes cómo pueden conocer los tiempos cuando incluso ellos sabían y decían va a llover, pero cómo no conocen el tiempo en el que voy a venir. Entonces la iglesia está evadiendo ese tiempo porque solamente se ha enfocado en sus necesidades propias, pero no se está vistiendo de la novia. Entonces, y una de las cosas por qué la iglesia no se viste de la novia es porque muchos de nosotros como ministros somos culpables, porque Dios nos envió y Jesucristo, Dios Todopoderoso, nos dio de su Espíritu para vestirnos como la novia. Entonces nosotros como pastores somos levantados para enseñar la instrucción de lo que es la novia, para enseñar la instrucción de lo que es la novia. Entonces, hermano, el día de hoy es un tema muy poderoso, y yo te lo digo, iglesia, porque la misma palabra dice en el libro de Romanos capítulo 16 que la obediencia aplasta en breve a Satanás. Entonces no dejes de estar obedeciendo al Dios Todopoderoso. Conéctate y comparte esto. Estamos evadiendo, muchos el día de hoy piensan que la tribulación o la gran tribulación solamente es para los judíos, y eso es una de las mentiras más grandes. Todos nosotros vamos a pasar por tribulación, y una de las cosas es que vamos a tomar parte en el principio de dolor de la gran tribulación. Cuando el dolor es más fuerte, allí es donde la iglesia va a ser arrebatada, y lo vamos a ver el día de hoy para que la iglesia esté preparada, cómo se tiene que preparar para estos tiempos, cómo debe que estar preparado para la venida de Cristo, y cómo tiene que estar preparado para enfrentar en los tiempos tan difíciles en los cuales vamos a vivir, porque muchos van a ser confundidos. Va a venir un tiempo probablemente de una paz muy artificial, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, ese caballo blanco que no es mi Señor Jesucristo, sino es el anticristo, porque déjame decirte, mi hermano, que mi Señor Jesucristo trae arco y también trae flecha, y este falso anticristo en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde nombra, es un caballo blanco, donde este falso profeta, falso pastor trae un arco, pero no trae flecha. Entonces es que los va a convencer, y al mundo es convencido el día de hoy. O la tranquilizas diciéndole todo va a estar bien, todo va a estar en paz, y es cuando el Señor avergüenza a los falsos profetas. Y estamos viendo que en estos tiempos no es tiempo de paz, sino es tiempos de principios de dolores, es tiempo de tribulación, es tiempo de prueba, y es tiempo para que volvamos a la humildad, y es tiempo para que la iglesia despierte. El Señor está anunciando las últimas trompetas. El Señor está avisando que estas últimas trompetas es para avisar que su venida está muy pronto, y lo dice muy claramente que el Señor será día de trompeta. Día de trompeta está anunciando de las fiestas, que es cuando el Señor dice: y será día de trompeta, día de fiesta, cuando el Señor avise, y enseguida va a venir el Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, tengamos mucha y pongamos mucha atención. Una de las cosas donde nosotros estamos viendo el día de hoy, estamos viendo que hay falsas ministraciones, falsos, como te decía, falsas iglesias, y lo tengo que decir porque el mismo Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo lo estaba anunciando, y el día de hoy muchos se molestan el hecho de decir el pastor está juzgando. No, estoy advirtiendo que en estos tiempos hay muchas iglesias que son falsas iglesias, muchos pastores que son falsos pastores, y lo estamos viviendo mucho y extremadamente esto, iglesia. Y nosotros debemos que reconocer una iglesia por el evangelio, una iglesia por el testimonio, una iglesia por el fruto. Jesús advirtió a aquella higuera que estaba llena de hojas pero no había fruto. Jesús estaba hablando de una iglesia, que esa iglesia está llena de hojas pero no tiene ningún fruto, no tiene testimonio. Y ese es el tiempo de nosotros hacerle ver a la iglesia que no todas las iglesias son iglesias de Cristo, y no todos nos vamos a ir al cielo si no hay arrepentimiento, santidad y sobre todo la verdadera instrucción, iglesia. Entonces nosotros estamos viendo, a mí me tocó hace un tiempo, hermano, donde yo fui a visitar a un pastor, y en una de esas visitas, el pastor, al terminar la administración, incluso para irlo a visitar, el pastor me pidió una carta. Me dice: hermano, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo atender? Y yo le dije: pastor, yo vengo a visitarlo, vengo a recibir la palabra de Dios, pero vengo a visitarlo simplemente. Y me dice el pastor: es que tú para asistir a esta iglesia necesitas una carta de tu ex pastor, necesitas una carta de tu iglesia o de tu ex iglesia. Y yo le dije: pero
pero ¿por qué? Si yo tengo hambre de la palabra de Dios. Y me dice este pastor, es que esto está escrito en la palabra y es un protocolo que se levanta en mi ministerio, en los ministerios en el cual yo formo. Entonces yo me di cuenta que esto está mal. Esto que están pidiendo de una carta, esto está mal, porque entonces ellos se dan que el día de hoy ellos se dirigen por las cartas escritas por hombres, pero no se dirigen por el espíritu de discernimiento. Entonces imagínate, mi hermano, si entra una prostituta y si la prostituta el día de hoy no trae una carta dirigida de otro pastor, entonces no le van a recibir. Y esto es una de las falsas doctrinas que se está viviendo hasta el día de hoy en muchas iglesias por falta de los dones espirituales, y eso está mal. Si tú encuentras una iglesia donde un pastor te pide una carta escrita por otro pastor, tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1, te voy a decir lo que dice, porque anteriormente se estaba levantando este tipo de iglesias y Pablo arrebata y Pablo contiende con este tipo de iglesias porque están contristando al Espíritu Santo. Imagínate si llega un brujo. Bueno, si llega un brujo, que llegue. Entonces, ¿por qué iglesia? Porque te voy a decir algo, por eso el Señor guarda su iglesia. Si llega un brujo, el brujo va a caer por el poder que está en la iglesia. Imagínate si nosotros no recibimos ese tipo de personas, nunca se van a convertir a Cristo. Hoy en día la iglesia tiene miedo que porque entró esto, porque entró lo otro, ay, si entra un brujo, si entra. Entonces, hermano, tú eres mayor. El espíritu que Dios te dio y el nombre de mi Señor Jesucristo es sobre todo principado, sobre todo gobernador, sobre toda potestad. Y esta falsa doctrina se está viviendo el día de hoy. Por eso muchos hermanos están separando y están haciendo excepción de personas, y el mismo Dios Todopoderoso dice: no hagamos excepción de personas. Te lo voy a leer, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1, para que veas que donde te piden esto, eso está mal. La palabra de Dios dice: comenzamos otra vez, dice, es una pregunta, ¿comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Puedes ver, o necesitamos una carta de recomendación. Esa es una de las doctrinas apostólicas que en estos tiempos se levantó desde hace mucho tiempo. Siempre la iglesia está pidiendo: tráeme una carta de tu ex pastor, de dónde vienes, para poderte admitir, porque la iglesia tiene miedo, porque dice, imagínate, si nosotros no sabemos quién entra, ese demonio puede dividir. No, mi hermano, la palabra de Dios Todopoderoso está diciendo que nosotros debemos que tener discernimiento, y dice la palabra de Dios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Escuchaste, mi hermano, que el día de hoy nosotros debemos que echar abajo esa falsa doctrina, porque se está haciendo muchas veces división y excepción de personas? Y yo te lo digo, yo mismo lo viví en una iglesia. Cuando a mí me pidieron una carta y dije, wow, qué tremendo, le dije, entonces, pastor, no puedo recibir palabra en esta iglesia. Y me dice, si tú no traes una carta de un pastor donde estabas, no puedes asistir a la iglesia. Entonces es cuando el espíritu se contrista, y estamos viendo que esto se está llevando en muchas iglesias el día de hoy, porque ellos le dicen que es para tener cuidado. Pues déjame decirte, mi hermano, que tú puedes recibir cartas hechas con tinta de hombre, hechas con tinta terrenal, pero no haya mayor carta que aquel que tiene amor y que tiene los dones espirituales del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Entonces, si tú ves una iglesia de esas, puedes sacarles escritura y puedes reprenderlos en el nombre de Jesús de Nazaret, diciéndoles: falsa iglesia, falsos hermanos, porque la palabra de Dios dice que la carta debe que estar escrita por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Así es que, hermano, hay una instrucción que nosotros debemos que seguir. Y eso es lo que muchos el día de hoy necesitamos, tener los dones del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar sobre la instrucción. Vamos a hablar sobre todo esto, porque el día de hoy muchos están evadiendo la gran tribulación. Muchos han perdido el temor a Jehová, porque muchos dicen que nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Muchos no le llaman rapto. Muchos dicen que el rapto no existe. Y estamos viendo este tipo de contienda, de situaciones, que cuando tú dices que el rapto no existe, entonces estás quitando el temor a Jehová. Y lo que estamos viviendo son unos fuertes dolores de tribulación. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, que el día de hoy vamos a ver, el libro de Mateo capítulo 4, vamos a ver si la novia tiene una instrucción, si la novia va a ser raptada o la novia va a estar en la pretribulación, o la novia se va a ir antes de la pretribulación, antes de la tribulación, que tiene por nombre pretribulación. Yo quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 24 y nosotros lo vamos a leer y lo vamos a ver muy
claramente, donde muchos hermanos, yo creo que muchos no han leído, cuando la iglesia claramente va a ser llevada. Dice la palabra de Dios en el versículo, si nosotros, dice la palabra en el versículo, desde el versículo 15, desde el versículo 15 vamos a ir al versículo 15, no me le cambies mi hermano, Dios está hablando en el poderoso nombre de Jesús por medio de su palabra. Por tanto, cuando veáis el lugar santo de la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate, el lugar santo, una de las señales de la venida de Cristo es que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, se va a estar levantando lo que nosotros teníamos por nombre el templo de Salomón, y nosotros ya estamos viendo que llegó a un acuerdo de paz, un acuerdo de paz artificial para que se levante este tiempo. Y acaba del presidente ahorita de Israel y el presidente de Irán, los árabes hicieron un acuerdo de paz donde en estos momentos los árabes van a ceder el paso del terreno donde está la mezquita, y ahí van a levantar el templo, que no falta mucho, mi hermano, para que se levante este templo. Y estamos viendo que una de las señales para la venida de Cristo y donde va a entrar la gran tribulación va a ser el templo que va a ser levantado otra vez, lo que muchos conocen como el templo de Salomón, pero el nombre verdadero es el templo de Jehová. Entonces dice la palabra del Dios Todopoderoso: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, fíjate, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Escuchaste? La iglesia va a pasar por lo que dice, va a haber entonces gran tribulación. Nosotros debemos que estar preparados para esta gran tribulación, en la cual la iglesia va a entrar en un pequeño, para que no me malinterpreten, en un pequeño lapso de esa gran tribulación, cuando nunca había habido esa gran tribulación. Si nosotros ahorita estamos viviendo tribulación, es un poco de dolor del pacto, pero vamos a entrar a una gran tribulación, y aquí lo dice la palabra muy claramente, dice gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ya ves, va a haber un poco de la gran tribulación. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo por causa, dice, de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí, dice, no le creáis, porque una de las cosas que va a hacer el anticristo es que va a tener señales en los últimos momentos, y el anticristo ya se está preparando. Déjame decirte, mi hermano, que una de las señales del anticristo es que él va a conocer la Torá, la instrucción. Por eso él va a permitir que se levante el Antiguo Testamento, que se levante, el templo de Jehová o el templo de Salomón, y él mismo va a levantar sacrificios en el templo, y él mismo va a tomar, lo van a reconocer los judíos y Israel, y muchos en el mundo entero van a pensar que es Jesucristo en la tierra, porque él va a tener grandes señales, y él se va a vestir de sacerdote. Fíjate, una de las señales del anticristo, se va a vestir de sacerdote como se vestían en el Antiguo Testamento, pero este hermano va a tener dominio, va a tener poder en sus manos para hacer llover también, va a tener muchas señales, pero la única señal que no va a poder es que no va a poder resucitar a ningún muerto. No va a poder resucitar a ningún muerto. Esa es la gran diferencia, porque el único que resucita de los muertos es mi Señor Jesucristo. Pero este anticristo va a tener todas las señales, y se está viendo todo esto. El anticristo se está preparando, porque ya están preparando el templo. Entonces, al preparar el templo, la iglesia, prepárese, porque viene Jesús muy pronto. Y una de las cosas es que también va a venir una tribulación como nunca había habido desde entonces. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. La palabra prodigios es lo que vamos a ver, iglesia, en la naturaleza. Escúchame bien, iglesia, ellos van a tener dominio y mucha fuerza en los cielos para hacer llover. Escúchame bien, iglesia, para hacer grandes señales, incluso delante del sol. Van a tener grandes señales donde el mismo pueblo se va, iglesia,
se va a perder, porque el pueblo el día de hoy demanda señal, pero no demanda santidad. El día de hoy la iglesia está muy preocupada porque no tiene dinero, porque no tiene trabajo, pero la iglesia no se preocupa por no tener sabiduría. El día de hoy muchos se hacen sabios, se hacen dioses a sí mismos, como Jesús le responde a los fariseos: dioses sois. La iglesia está buscando un trabajo en el mundo, está buscando ganar más dinero, pero la iglesia no está buscando ganar más sabiduría. La iglesia está buscando que ser reconocido en el mundo, pero la iglesia ha perdido ser reconocido en el cielo. Por eso estamos viendo, iglesia, que muchos pueblos, muchas iglesias pueden tener muchas hojas, pero Jesús está buscando el fruto de la santidad, el fruto del arrepentimiento y sobre todo sabiduría. Lo dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 40 y Lucas capítulo 2 versículo 52, donde mi Señor Jesucristo dice que Él crecía en estatura y en sabiduría. Él crecía en estatura, en sabiduría y con los hombres, porque una de las cosas donde el pueblo no va a ser engañado es en la sabiduría. Así es que, hermano, despierta en esta hora, toma la sabiduría en estos momentos, toma mucha sabiduría, hermano, porque déjame decirte, yo te lo digo, iglesia, conocemos a muchos donde pueden danzar bonito, conocemos a muchos donde pueden tocar alabanzas hermosas, pero no tienen sabiduría, se están perdiendo, lo estamos viviendo. El pastor se está preocupando cómo animar a la iglesia, pero no cómo vestirla de la novia. Tienes que vestirla de la novia en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Tienes que enseñarle las señales de la venida de Cristo, tienes que enseñarle las señales de la santidad, tienes que vestir, los pastores, la iglesia tiene que vestirse de novia. Jesús viene muy pronto. Déjame decirte que las fiestas de Dios son las señales de la venida de mi Señor Jesucristo. Están conectadas y nosotros lo vamos a ver aquí en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ya hoy dice la palabra de Dios, dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿Ves? Si fuere posible, a uno de los escogidos. Y luego dice: ya os los he dicho antes. Jesús los había enseñado. Jesús cada ratito predicaba. Jesús cada ratito hablaba de su venida. Dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en el aposento, no le creáis. ¿Escuchaste? No le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabes por qué aquí dice: si está en el desierto, no le creáis? Porque el falso anticristo va a hacer lo mismo que hizo Jesús en la tierra. El falso anticristo va a caminar en el desierto, y una de las personas que conocen y caminan en el desierto son los árabes, hermano. Ellos conocen muy bien el desierto. Este falso anticristo va a querer hacer lo mismo, meterse al desierto por 40 días, meterse en ayuno, para que ellos crean que Jesús está en la tierra y está haciendo lo mismo. Si tú lo ves y entiendes esto en revelación, el falso anticristo va a meterse al desierto. Por eso Jesús advierte: si te dicen que está en el desierto, no le creáis, porque el falso anticristo es un imitador de Jesús. Y luego dice otra de las cosas, dice: no salgáis, si está en los aposentos, no le creáis, porque sabes que están esperando, mi hermano. Una de las cosas que el pueblo judío, como el pueblo de Israel, está esperando que el anticristo se siente en el templo. Entonces, como le van a dar todo para que construyan el templo, este falso anticristo se va a disfrazar de falso sacerdote. Eso es lo que muchos deben que tener mucho cuidado, y porque muchos van a ser engañados. Y luego dice la palabra, versículo 28: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Versículo 29, y pongan mucha atención: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces la iglesia sí va a estar en tribulación en la tierra, sí va a estar en gran tribulación en la tierra. En aquellos días la iglesia no va a ser arrebatada, sino antes va a pasar por tribulación, y una fuerte tribulación, para probar la fe, porque yo te lo digo, iglesia, en el principio, cuando yo estaba llegando a Cristo, y mucho más adelante, yo estaba escuchando muchas personas que estaban diciendo que la iglesia no iba a pasar por tribulación, que la iglesia iba a estar en gozo, que la iglesia no iba a sufrir, que la iglesia... Y déjame decirte, cuando yo leí que nadie es más grande que su maestro, entonces yo entendí que la iglesia va a ser probada y la iglesia va a pasar por tribulación. Entonces nosotros estamos viendo que en estos momentos la iglesia está siendo probada por tribulación, y es momento que la iglesia despierte, porque Jesús, es la advertencia que Jesús viene muy pronto. Vamos a ver qué dice la misma palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De liguera aprended la parábola, de liguera aprended la parábola. Dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una de las cosas, mi hermano, una de las cosas que nosotros debemos que aprender que liguera es Israel. Cuando Israel está preparado, cuando Israel ha recibido a Cristo, cuando Israel está recibiendo, déjame decirte que va a haber un gran avivamiento en Israel, donde muchos de los judíos ortodoxos, muchos de los judíos ultra ortodoxos, muchos de los judíos caraítas van a recibir y van a reconocer que Jesús es el Mesías, porque una de las cosas de las que va a ser estos dos olivos, que son los profetas que nombra el Apocalipsis, es que ellos van a ir a Israel y ellos van a predicar el evangelio, y esto es lo que está pasando ahorita. Estos van a recibir muchos judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, caraítas y por demás relaciones de los judíos se van a convertir. Por eso el Señor dice: cuando liguera, dice, de liguera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, esto es lo que dice: cuando su rama está tierna y brotan las hojas. Déjame decirte qué quiere decir aquí. Romanos capítulo 11 dice que otra vez las ramas van a ser injertadas. ¿Van a ser qué? Injertadas. Entonces dice que una vez que la rama es injertada, va a brotar otra vez hojas, porque en este momento no están brotando esas hojas, no están brotando ese fruto. Entonces el pueblo de Israel, una vez que el pueblo gentil abarca todo, donde el pueblo gentil se extiende lo que más puede, entonces ahora el Señor viene por su pueblo de Israel. Por eso la palabra dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces va a venir un gran avivamiento a Israel en los últimos tiempos. Entonces cuando nosotros veamos ese gran avivamiento, no en el mundo entero de los gentiles, sino en Israel, porque va a ser otra vez injertada el olivo. Nada tiene que ver aquí la iglesia romana católica. Esa es una de las grandes mentiras. Entonces mira mucho a Israel, porque va a ser injertado, muchos judíos se van a convertir. Entonces el Señor está diciendo: ahora sí, el pueblo de Judá con todo el pueblo de Israel, las 12 tribus en el mundo entero, están siendo uno, una misma instrucción, una misma vara, una misma corrección, una misma novia, y el Señor viene por su iglesia. Entonces, hermano, es una misma instrucción, y ya estamos viendo, como dice la palabra del Dios Todopoderoso. Te lo voy a mencionar. Nosotros ya sacamos Ezequiel capítulo 37, nosotros lo vimos la semana pasada, el libro de Ezequiel capítulo 37, y nosotros también sacamos, déjame decirte otro de los capítulos y versículos, Jeremías capítulo 50 versículo 17. Ahora vamos a ver Miqueas capítulo 2 versículo 12. Vamos a ver esto, porque muchos están pensando que la gran tribulación solamente es para Israel. Cuando el pueblo de Israel es afectado, tú eres afectado, mi hermano, porque el mismo cuerpo es el de Cristo. Fíjate lo que dice la palabra en Miqueas, en el libro de Miqueas. Si tú me acompañas en el libro de Miqueas, en la Torá o en el Antiguo Testamento, si así lo conoces, Miqueas capítulo 2 versículo 12, nosotros vamos a ver que el Dios Todopoderoso antes de su venida va a juntar a los dos pueblos, va a juntar a los judíos y va a juntar al pueblo de Israel, que son las tribus que están esparcidas en el mundo entero. Entonces nosotros estamos viendo que ya la novia en el mundo entero está viendo uno de los avivamientos. El último avivamiento no es el del pueblo gentil, sino el del pueblo de los judíos. Ese es el último avivamiento, y muy pronto va a venir este avivamiento a todo Israel, donde ellos van a conocer a Jesús, o si nosotros lo hablamos en el hebreo, a Yahshua, así se pronuncia, o Yeshua como muchos pronuncian. Entonces el Señor dice: ahora mi venida ya está. Entonces, hermano, preparémonos, porque va a venir un gran avivamiento, y yo te invito a que ores mucho por el pueblo de Israel. Jesús está por venir. Una misma instrucción, una misma novia, una tribulación. Donde se duele uno, se duele todo el cuerpo, de acuerdo al libro de Corintios. Y si Israel es azotado, la iglesia en todo el mundo es azotada. Pero si nosotros oramos por Israel, si Israel es levantado, nosotros también somos levantados.
conectados. Gracias, hermana, por apoyarme con la cita. Miqueas capítulo 2, versículo 12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. ¿A quién va a juntar? A las 12 tribus, hermano. Las 12 tribus. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, y nosotros lo leímos, que entonces se le aumentarán todas las tribus. Lo acabamos de leer en el libro de Mateo capítulo 24. Todas las tribus habla de las 12 tribus de Israel. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, las tribus esparcidas. Dice: los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán caminos y pasarán puertas, y saldrá por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos será, que dice, Jehová. Un mismo pueblo, una misma ley, una misma instrucción. No te separes de Israel, no te separes. Ahora vamos a ver lo que es ley. La palabra ley es instrucción, y la palabra ley es pacto. El mismo pacto de Abraham, el mismo pacto para los judíos, es el mismo pacto para la iglesia. Lo que pasa es que muchos de los judíos el día de hoy no han soltado la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pero ellos, iglesia, nosotros ya fuimos redimidos de los pactos de las ordenanzas, pero no fuimos redimidos del pacto de la novia. Déjame decirte esto, y lo mencioné hace rato para muchos hermanos. Compartan esto, hermano. Comparta, mi hermano. Debes que ser atrevido, mi hermano. No solamente lo veas, no te escondas. Compártelo a tus compañeros, lo que estamos enseñando. Compártelo en el poderoso nombre de Jesús, para que muchos sepan que tú eres un cristiano, que tú eres una oveja de Israel. Porque yo te lo voy a decir, mi hermano, yo he perdido mucha familia y muchas amistades por estar predicando esto, pero yo fui levantado para predicar la verdad. Yo no fui levantado para agradarle a mi familia, sino yo fui levantado para agradarle a mi Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. La novia quiere decir pacto. La novia quiere decir pacto. Vamos a ver el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Gracias a todos los hermanos que están compartiendo. Vamos a ver, porque muchos el día de hoy están separando. Siempre que nosotros escuchamos Torah, dicen: ay, ese los va a judaizar. Yo no voy a judaizar a nadie. Yo no voy a judaizar a nadie, sino que estoy quitando todas las falsas religiones en el mundo entero. Hay muchos como yo que están predicando esta verdad, donde solamente hay una novia, hay un pueblo y hay una ley para ambos pueblos. Lo dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi pacto, por cuanto has guardado la palabra de mi Torah. Eso es lo que dice. La palabra de mi paciencia, la palabra de mi pacto, la palabra de mi Torah. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice: para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome, que dice, tu corona. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Fíjate lo que dice: al que venciere yo le haré columna. La palabra columna es uno que soporta, uno que tiene fuerza, uno que impulsa a otros, uno que sostiene a otros. Y eso es lo que estamos viendo, que muchos de nosotros, muchos están tomando otro tipo de evangelio ligero, pero aquellos que son columnas son los que vienen, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7, que cuando vienen los ríos, cuando golpean en la roca, y es que tú estás fundado sobre esa roca, entonces tú, como eres firme sobre esa roca, te haces columna. El que guarde mi pacto, el que guarde mis mandamientos. Ya vimos que es un mismo pacto, ya vimos que es un mismo mandamiento, de acuerdo al libro de Efesios capítulo 2, versículo 11, 12, 13 y 14. Entonces ya vimos en el libro de Romanos capítulo 11, donde nosotros somos injertados en el olivo, injertado en su Torah, injertado en sus mandamientos, injertado en sus promesas. No hay dos mandamientos, no hay dos leyes, es una misma ley y es un mismo mandamiento. Y la iglesia el día de hoy tiene que aprender esto, porque la tribulación que viene es muy fuerte, mi hermano, pero Dios nos va a guardar de la gran tribulación aquellos que guarden, que dice, su palabra, su pacto, su mandamiento. Segunda de Timoteo, si tú me acompañas, iglesia, en el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Creo que es versículo 14 o 4. Déjame ver, iglesia, déjame ver, porque creo que apunté un poco mal. Segunda de Timoteo, si tú me acompañas. Gracias a todos los hermanos que están al pendiente, de verdad. Gracias. Segunda de Timoteo capítulo 2. Bendiciones para todos los hermanos.
Sí, versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Dios Todopoderoso. Vamos a leer, ¿qué te parece si leemos desde el 4, hermano? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, como dice la palabra del Dios vivo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente es con obediencia. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. ¿Escuchaste? En el cual sufro, que dice penalidades. Entonces, hermano, en la venida de Cristo, entonces el pueblo va a sufrir penalidades. Dejemos entonces de estar llorando, dejemos entonces de estar nosotros tratando de decir estoy sufriendo mucho, pues todo aquel que tiene el nombre de Cristo va a tener penalidades, va a ser entonces blasfemado, va a ser perseguido, va a ser ultrajado. Y ten mucho cuidado, mi hermano, porque la verdadera novia sufre penalidades. Tú puedes ver al pueblo de Israel que está sufriendo penalidades. Entonces el pueblo de Cristo también sufre penalidades. Nosotros no somos más grandes que mi Señor Jesucristo. Nosotros debemos que tener temor a Jehová, y donde quiera que nosotros vayamos, predicamos de que somos cristianos. Anuncia, no te escondas, di yo soy cristiano, mi hermano, yo soy cristiano. Anuncia a todo el mundo que tú adoras a un Dios vivo, que tú no adoras a un Dios de palo, que tú no adoras a un Dios de madera ni a un Dios de roca, que tú adoras a un Dios que es fuego consumidor, pero que Él te respalda y que Él te sostiene. La palabra del Dios Todopoderoso dice: en el cual sufro penalidades hasta mis prisiones, de modo, dice, de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Wow. Entonces Pablo le estaba escribiendo a Timoteo: estoy sufriendo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no padecer penalidades? ¿Quiénes somos nosotros para no soportar las cosas? ¿Quiénes somos nosotros para no soportar ofensas? El Dios Todopoderoso está diciendo que la iglesia va a pasar penalidades, la iglesia va a ser ultrajada, la iglesia va a ser perseguida. Mira lo que dice la palabra de Dios: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Escuchaste, iglesia? La iglesia va a sufrir, la iglesia va a padecer antes de que venga mi Señor Jesucristo. Entonces la palabra pretribulación no existe para la iglesia. Por eso muchos son engañados en esta hora. Les están enseñando un evangelio donde tú no vas a sufrir, donde tú no vas a padecer, todo va a estar bien. El Señor, sí, el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a proteger, el Señor va a extender sus alas, como dice la palabra en el libro de en Salmos capítulo 91. El Señor va a extender sus alas, el Señor va a mandar ángeles, arcángeles, carros de fuego, pero el Señor nunca dijo te voy a quitar. Escúchame bien, cuando nosotros leemos sobre Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron y los mandaron al horno de fuego, pero Jesús no evitó que ellos entraran al horno de fuego. Jesús permitió que ellos entraran al horno de fuego, pero Jesús estaba en medio del horno de fuego. Jesús no va a evitar que tú pases por tribulación, pero Jesús sí te promete que Él va a entrar contigo a esa tribulación. Jesús nunca te dijo no vas a entrar al desierto, mas Jesús sí te promete tú vas a entrar al desierto, pero yo voy a entrar contigo. Tú no vas a entrar solo, porque si el hombre entra al desierto sin Jesús, se muere. Jesús es el agua viva, Jesús es el pan de vida, Jesús es el maná. Lo mismo que pasó si el pueblo de Israel no fuera mi Señor Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, como columna de fuego. Escúchame bien, como nube, iglesia, de día y columna de fuego de noche. Si mi Señor Jesucristo no hubiera libertado el maná, si mi Señor Jesucristo no les hubiera dado agua de beber, si hubiera muerto el pueblo de Israel. Y eso es lo que mi Señor Jesucristo dice: yo no te voy a evitar que pases al desierto. Tú vas a pasar al desierto, tú vas a pasar tribulación, pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo, iglesia. Gracias a los hermanos que siguen conectados en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos. Déjame continuar con esto. Muchos el día de hoy están diciendo que Jesús no era el que estaba en el desierto con el pueblo de Israel. Claro que es el que estaba en el desierto con el pueblo de Israel. Lo dice muy claramente la palabra de Dios en el libro de Corintios, que ahorita te lo voy a dar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Era mi Señor Jesucristo. El Padre, el Hijo y Espíritu Santo son uno. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar.
Todos en Moisés fueron bautizados, y la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque la bebida de la roca espiritual, y dice que lo seguía, y la roca era Cristo, la roca era Jesús, la roca era Yeshua. Entonces el Padre y el Hijo son uno en la manifestación del Espíritu. Gracias a todos los hermanos, porque muchos, cuando yo me refiero al Antiguo Testamento, a la Torá, que Jesucristo era la columna y era el fuego, muchos dicen no, era el Padre. Pues bueno, aquí te estoy demostrando que el Padre y Jesús son uno, iglesia, uno en espíritu. Entonces nosotros nos quedamos, iglesia, estábamos viendo ahorita, nosotros nos quedamos en el libro de Segunda de Timoteo. Gracias a los hermanos, no me les estés cambiando, al contrario, compártelos, iglesia. Compártelos para que nosotros volvamos al temor a Jesús, volvamos a la Torá, volvamos al mandamiento, iglesia. No me le cambies, volvamos nosotros. Dejen de hacer rosarios, deja de pedirle a esa mona de la guadalupana, deja de pedir con un evangelio Barney o una oración Barney. Empieza a pelear en el nombre de Jesús. Estamos en guerra. Empieza a unirte a la santidad y a la obediencia. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ahora vamos nosotros en el versículo, creo que es versículo 15. Vamos a entrar capítulo 2, dije segunda de Timoteo, gracias por esperarme. Dice la palabra de Dios, versículo 11, palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él también viviremos. Versículo 12, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, el que no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. ¿Escuchaste lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso? En el versículo 15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano, el día de hoy no avergoncemos, porque si nosotros negamos a Jesús, Jesús nos negará también, iglesia. Nosotros debemos que estar, y nosotros vamos a estar en tribulación, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Nosotros estamos quitando que la pretribulación no es para nosotros. Nosotros sí vamos a estar en tribulación y vamos a padecer parte de la gran tribulación, porque el día de hoy se sigue predicando que la iglesia no va a estar en tribulación. Yo no sé cómo le llaman entonces a esto que estamos viviendo. Debemos que prepararnos para este tiempo, iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice la palabra: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra, aquí no dice sobre Pedro, sino sobre Jesús. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon. Entonces, iglesia, Jesús estaba advirtiendo que iban a golpear, que te iban a perseguir, que ibas a padecer tribulación. Entonces la iglesia siempre va a estar en tribulación, hermano. Debemos que pelear, debes que seguir creyendo en Jesús. Versículo 26, por cualquiera que oye estas palabras y no las hace, y no las hace. Cualquiera que oye mis mandamientos, mi pacto, y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si nosotros vemos la palabra roca, que era Jesús, cuando recibió Moisés en el monte, él recibió 2 tablas de piedra, de roca, y dentro de esas piedras, de esas rocas, iban los mandamientos, la palabra, el pacto. Esto es lo que Dios está diciendo. Cualquiera, dice la palabra de Dios, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Lo mismo que se le dio a Moisés: la advertencia, el pacto, los mandamientos, la santidad, la obediencia. Eso es lo que va a sostener cuando venga la tribulación, cuando venga la gran tribulación. Es la misma revelación, porque Jesús estaba diciendo: yo soy la roca, la misma que se le dio a Moisés, pero yo soy la palabra que estaba escrita en esa roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre los mandamientos. No sobre la gracia que hoy se está viviendo, no sobre la aventura que muchos el día de hoy, no sobre la suavidad que el día de hoy. Nosotros acabamos de leer ahorita en segunda de Timoteo, dijo el Señor: exhórtales. No les dijo sóbales, dijo exhórtales, aprendan. Debes que corregir esa palabra.
Fíjate lo que dice: descendió lluvia, versículo 27. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y el día de hoy nos enseña como quien tiene autoridad. Los pastores han llegado a tener miedo a las mismas ovejas. Los pastores han tenido miedo de que las ovejas se vayan, porque no enseñan como quien tiene autoridad. La palabra autoridad es uno que ejerce, uno que tiene autoridad, uno que representa, que es embajador de Cristo en la tierra. Nosotros debemos que predicar de la misma manera. Muchos han escrito y muchos han dicho: ¿por qué gritan tanto? Es que no se necesita gritar. Déjame decirte, hermano, que no es el mismo caso que tú lo hicieras si tú vieras en la tierra a uno que tiene autoridad, a un policía, y si el policía te dice ven, tú ni siquiera le haces caso. Pero si el policía levanta su placa y te grita y te dice ven, le harías caso. Porque el día de hoy la iglesia ha aprendido otro tipo de evangelio. El día de hoy nosotros debemos que hablar como quien tiene autoridad, para meter temor a la iglesia, meter temblor a la iglesia, y vuelve a los caminos del Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, todo aquel que no tiene el pacto, todo aquel que no tiene los mandamientos, va a ser azotado y va a ser grande su ruina, como dice la palabra del Dios vivo. La palabra tribulación es aquellos que van a estar todavía en la tierra antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, y la palabra pretribulación son aquellos que piensan que van a ser arrebatados antes de esta tribulación, de lo cual ya se equivocaron. Porque nosotros, iglesia, son aquellos que piensan que en los últimos 7 años antes de mi Señor Jesucristo, porque ese es el pacto que va a traer Israel con el pueblo árabe, porque va a ser un acuerdo de paz de 7 años, y es donde ellos dicen: nosotros no vamos a estar en esa tribulación. Déjame decirte que para que el templo de Salomón nuevamente se levante, tiene que haber primero tribulación, y la iglesia todavía va a estar en la tierra. La misma palabra en segunda de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Quiero que vayas al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Muchos el día de hoy están apuntando que todo va a estar bien. Déjame decirte que la misma palabra dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará y los corazones de muchos se enfriarán. Entonces no todo va a estar bien. Los únicos que van a estar bien son aquellos que están fundados sobre la roca, sobre el pacto, sobre los mandamientos, sobre la Torá, sobre sus leyes, sobre la obediencia, sobre la santidad. Esos son los que Dios va a guardar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 a 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Ah, Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación. Oh, entonces la iglesia no va a pasar por tribulación. Está advirtiendo que la iglesia va a pasar por tribulación. Dice la palabra: y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, son aquellos que te mandan circuncidar nuevamente. Y hay muchos que el día de hoy, muchos falsos que se hacen según mesiánicos, que no son judíos. Y estamos viendo que el día de hoy hay mucho tipo de gente que está predicando la Torá. Incluso se están dejando nuevamente las barbas porque no son judíos, pero se sienten judíos. Déjame decirte que ellos están tomando lo que el Dios Todopoderoso en la Torá, en el Antiguo Testamento, a los judíos se les reconocía, o al pueblo de Israel, por las barbas. Pero en este tiempo que nosotros no estamos en esa Torá de ordenanzas, de ordenanzas, si nosotros estamos en los 10 mandamientos, en los 10 pactos, en el 10 mandamientos, que es el pacto. Ahí es donde nosotros debemos que obedecer. Y ahorita muchos de los que se sienten que son judíos, que no son judíos, y uno de ellos, y lo voy a decir, que podrá tener muchas prédicas o muchas enseñanzas buenas, que muchos están siguiendo a Javier Palacios, que no es judío, por el hecho de que te hable en hebreo ciertas palabras, no quiere decir que sea judío. Y yo te lo digo, iglesia, muchos de los que no son judíos están haciendo lo mismo. Están tratando de vestirse como judíos, se están poniendo kipa cuando están robando una identidad. La kipa no es para nosotros. Nosotros fuimos lavados y santificados con la sangre del Dios Todopoderoso, con la sangre de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no debemos que robar una identidad, porque nosotros no somos judíos, iglesia.
Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y te lo voy a decir, iglesia. Conozco ese tipo de enseñanzas porque yo he conocido muchos de los que se dicen ser judíos. Y el día de hoy, judíos mesiánicos o los que se dicen ser mesiánicos, que siguen al Mesías. Y me ha tocado que me han dicho que los hombres se tienen que circuncidar todavía el miembro viril. Que Jesús nunca lo quitó. Y es cuando dices, wow, qué sorprendente que el día de hoy muchos estén enseñando eso. Y esto es lo que dice la palabra del Dios vivo. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces nosotros vamos a padecer tribulación. Nosotros vamos a estar padeciendo persecución. Porque aquí dice, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pensé que la iglesia iba a estar dormida. Pensé que la iglesia iba a estar solamente danzando. Pensé que la iglesia iba a estar en gran gozo. Pensé que la iglesia iba a estar en gran abundancia. Pero aquí dice que la iglesia va a padecer una persecución donde a muchos los van a echar en la cárcel en los últimos momentos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo estamos viendo en China, nosotros lo estamos viendo en Corea, que hasta muchos los matan. Esto es lo que está pasando. Déjame decirte que una de las señales del anticristo, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, déjame decirte, iglesia, en el capítulo 6, déjame decirte el versículo, porque muchos deben que saber todo eso, iglesia. Dice la palabra en versículo 9. Cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Los que habían sido muertos por causa de la palabra. Capítulo 6. La iglesia sigue y van a ser muertos por muchos por causa de la palabra. Yo pensé que la iglesia no iba a pasar gran tribulación. La iglesia va a pasar gran tribulación. Pero no va a pasar la ira de Dios. Aquí nos dice claramente, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, de verdadero nos juzgas y nos vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Wow, qué tremendo, mi hermano, lo que estamos escuchando. Entonces la pretribulación no existe. Jesús mismo estaba revelando, muchos van a ser muertos como ustedes, muchos van a ser muertos a espada, a muchos les van a cortar la cabeza. Déjame decirte que una de las sectas satánicas en el mundo entero que está reconocido, y una de las sectas de las únicas en el mundo entero que cortan cabezas, es el grupo sanguinario que se llama Hamas, o Hamas con H, Hamas. Es un grupo árabe que se encuentra en la línea de Gaza. Ese grupo árabe que se encuentra en la línea de Gaza está hablando de ellos, que van a seguir matando, y este pueblo se va a levantar en el mundo entero y va a empezar a cortar cabezas. Mira, cuando empecé a predicar esto, muchos que me le borran, que me le cambian, que dicen, yo no quiero escuchar eso. Pues déjame decirte que lo necesitas escuchar, porque nosotros vamos a pasar gran tribulación, y parte de esa gran tribulación es que muchos van a padecer y van a perecer y van a negar, y muchos otros van a negar a Cristo por causa de esta gran tribulación. Entonces, hermano, nosotros estamos viendo que nosotros vamos a vivir parte de esa gran tribulación. Versículo 2 de Corintios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al 11. Versículo 10 al 11. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados, que quieren seguir aprendiendo y que están en esta misma hora con nosotros. Vamos a seguir leyendo a ver qué dice la palabra del Dios Todopoderoso. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para no negar a Cristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga, y el que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Escuchaste, mi hermano? En la segunda muerte. Pero va a venir una primera muerte donde la iglesia va a ser perseguida. Estos tiempos que vienen, escúchame bien,
estoy advirtiendo a toda la iglesia que los tiempos que vienen son peligrosos si nosotros no guardamos la palabra de Dios o el mandamiento. Ya te dije, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo estoy preparando a la iglesia para que vuelva al pacto. Esa es la única manera de que el Dios vivo te va a liberar de la muerte, te va a liberar de esa persecución, te va a liberar de esa muerte tan horrenda que es que muchos van a ser perseguidos, van a ser cortados. Y esto no es, escúchame bien, solamente para los judíos. Eso es para el mundo entero. Déjame decirte una de las señales del anticristo. Una de las señales del anticristo, y estamos viendo el ecumenismo, es que, escúchame bien, el evangelio de la sura, del Corán, se va a predicar en el mundo entero para que todos adoren a esa falsa doctrina, a ese falso Dios, porque ellos están, se le llama Mahdi, ellos están esperando su Mahdi. Y hay 295 mandamientos en el Corán, 295 mandamientos en la sura, que es lo mismo, donde dice, donde se tienen que matar a los judíos y donde se tienen que matar a los cristianos o todos aquellos que no se conviertan a su evangelio. Y esto es lo que va a pasar cuando el anticristo se presente. Le van a tener que adorar, porque él dice que él va a ser el Mahdi. El Mahdi quiere decir lo que los musulmanes estaban esperando. Y en aquel momento el pueblo árabe, el pueblo de Irán, se va a levantar, iglesia, y ellos van a querer imponer, inculcar lo mismo que hizo Nabucodonosor. Van a levantar una estatua que ahorita lo estamos viendo, lo que ellos le llaman la piedra negra. Eso es no más que otra cosa que Astaroth, y otro tiempo lo voy a escudriñar, se los voy a enseñar. Astaroth, que es la piedra negra. Esto se va a pasar en los últimos tiempos, donde los musulmanes van a querer poner el Corán o la sura en el mundo entero, y esto es lo que está viviendo. No sufrirá, dice la palabra de Dios Todopoderoso, que muchos van a ser perseguidos no solamente en Israel, sino en el mundo entero por causa del evangelio de Cristo, iglesia, porque muchos se van a embriagar. Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis, dice que en los últimos tiempos muchos se van a embriagar con el vino de su furor. Es que por causa del petróleo muchos van a estar de acuerdo en el evangelio de los musulmanes, de los árabes, y estamos viendo que mucho más mezquitas en el mundo entero se están levantando, muchas mezquitas. Muchos el día de hoy están evitando, y muchos pueblos se están perdiendo por el hecho, escúchame bien, no de tener hijos con precaución o tener los hijos suficientes. El día de hoy en el mundo entero han dejado de tener hijos, entonces las naciones se están perdiendo, y los que están llenándose el mundo entero es de árabes. Una vez dijo Gaddafi esto. Gaddafi dijo esto: en los últimos tiempos no vamos a usar bombas nucleares, ni vamos a usar lo que se le llama a ellos personas para que mueran. Ellos no van a usar armas. Dice: en los últimos tiempos estaremos sentados en la mesa de tu casa, estaremos sentados en la sala de tu casa y vamos a convivir con ustedes. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque en los últimos tiempos hay muchos árabes que están viviendo en el mundo entero, se están esparciendo, porque la palabra de Dios había una promesa para el pueblo árabe, que decía la palabra de Dios que el pueblo árabe sería una gran nación. Una gran nación es que ellos están haciendo un mismo evangelio en el mundo entero, y la promesa que se le dio a Isaac es que Isaac dice que ustedes serán grandes naciones. Por eso el evangelio de Cristo está llegando a todas las naciones del mundo. Nosotros necesitamos conocer estas leyes, porque en los últimos tiempos, en muchas ciudades de ustedes, en muchas ciudades en el se van a levantar mezquitas. Y esa es una de las señales del anticristo, que está a punto de llegar a muchas ciudades. Déjame decirte que en México, en muchas partes de México, e incluso nosotros donde estamos, hay muchas mezquitas ya. Ya se está llenando de mezquitas en el mundo entero. Y esa es una de las señales del anticristo, donde está preparando a sus ejércitos en todo el mundo entero. Y es ahí donde muchos van a ser perseguidos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Estoy por despedirme. Lo único que estoy haciendo es que estoy enseñando que hay una misma ley, hay una misma persecución, hay una misma tribulación, donde el pueblo de Dios va a sufrir. Pero muchos no entienden esto, no lo están creyendo, iglesia, y muchos no están preparados. ¿Cómo van a ser las señales de las que se están viviendo? Simplemente no te dejes guiar por lo que está pasando en los cielos, sino también guíate por lo que pasa en la tierra. Y una de estas cosas es que están evadiendo que solamente están hablando de fuego, de guerra, pero una de las cosas que están evadiendo es que en nuestros últimos tiempos se van a levantar mezquitas en el mundo entero, y van a querer introducir el Corán o la sura en todas las ciudades, en el mundo entero, hasta en los pueblos. Y esas son unas señales del anticristo. Yo te lo voy a demostrar más adelante que es así.
La palabra en el libro de Romanos, si tú me acompañas al libro de Romanos, estoy por despedirme, capítulo 5, versículo 9. Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y porque no recibieron conocimiento, y porque rechazaron el conocimiento. El libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira, pero no de la tribulación. Y no de la tribulación, y no de parte de la gran tribulación. Cuando empiece lo más fuerte de la gran tribulación, a los 3 años y medio y un poco más, entonces el Señor va a soltar la ira. Va a soltar la ira sobre aquellos que no lo obedecieron y sobre los que no le recibieron. Déjame decirte que la ira de Dios va a venir sobre los que no le conocieron y sobre los que no le recibieron. Quiero que vayas a Segunda de Tesalonicenses, y con esto me despido. Gracias a todos los hermanos que están atentos a esto. Dios les bendiga grande y abundantemente. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Bueno, versículo 5. Desde el versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ya ves, es justo, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Aquí está, por el cual asimismo. No dice que estás descansando, dice padecéis. Vas a padecer. Y luego dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso: que en estos tiempos mi Señor Jesucristo va a padecer o va a dar tribulación a aquellos que te están atribulando. Jesús va a pagar con tribulación a aquellos que te atribulan. Y nosotros estamos viendo que en China estamos viendo ya más de 60 días de lluvia, porque allí se persiguió mucho a la iglesia y mataron a mucha iglesia en China como en África. Y por eso muchos están sufriendo el día de hoy, porque ellos persiguieron a su iglesia. Y en todo lugar donde se persiga a la iglesia, el Dios Todopoderoso va a defender a su iglesia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: no importa que te persigan, no importa que te atribulen, hay un Dios que va a pagar con tribulación a aquellos que te atribularon. Lo dice muy claramente Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 6: porque es justo delante, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, dice, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor Dios, de nuestro Dios. Está cortando. Puedes ver, iglesia, que en estos tiempos estamos viendo lo que Jesús ha prometido. Estamos viendo que en los últimos tiempos todos los que no conocieron y todos los que no obedecieron van a estar viviendo la ira de Dios, porque Dios Todopoderoso va a pagar con eso. Dice que el Señor se manifiesta en los cielos, el Señor toma su iglesia, y después de que el Señor toma su iglesia, el Señor va a soltar ira a todos los que no conocieron y a todos los que no obedecieron. Yo agradezco a todos los hermanos que me están viendo. Yo agradezco a todos los hermanos que están muy atentos a esta palabra. Yo agradezco, gracias a todos y cada uno de ustedes, de verdad, por recibirme en su hogar, por recibirme en su página. Gracias, comparte esto en el nombre de Jesús, porque muchos el día de hoy no están entendiendo que lo único que te va a salvar de la ira, lo único que te va a salvar en la venida de Cristo es el pacto, es mantenerte en obediencia, es mantenerte en santidad, es conocer el nombre de Jesús y conocer su palabra. Su palabra. Déjame decirte, mi hermano, que no hay otra manera de que el Dios te guarde. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Es un gusto, hermano. Yo me despido. Que pases muy buenas noches. Síguete congregando. Si en tu iglesia ya abrieron, síguete congregando, iglesia, pero sobre todo obedece la palabra de Dios Todopoderoso. A los hermanos que viven en Michoacán o en Morelia, se les invita que asistan a Casa de Jesús. De verdad, iglesia, te vas a gozar. Hay poder, hay liberación, hay sanidad, pero sobre todo hay palabra de salvación, iglesia. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Yo me despido, que pasen muy buenas noches. Nos vemos muy pronto. Déjame decirte, mi hermano, sigue leyendo la palabra, no te despegues de la palabra, iglesia. Sigue obedeciendo el evangelio. Gracias a todos los hermanos que estuvieron en sintonía. Dios les bendiga, iglesia. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones.